Buenos días, amados hermanos. Hoy es mayo 3. El devocional de hoy tiene por título Dios puede lidiar con nuestras dudas. Jesús se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y el último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. 1 Corintios 15, 5 al 8. ¿Alguna vez has sentido tu fe tambalear un poco? Tal vez, al orar por la noche, has experimentado la idea indeseada e inoportuna de que solo estás hablándole a la oscuridad. O quizás tienes una sensación incómoda en la boca del estómago cuando te preguntas si la única razón por la que has profesado la fe es porque estás siguiendo la corriente los domingos. Pablo escribió 1 Corintios 15, 5 al 8 para abordar este tipo de preocupaciones y sentimientos. El apóstol menciona a los testigos de las apariciones reales y físicas de Jesús después de su resurrección: Cefas, Pedro, Jacobo, Pablo. Los apóstoles y 500 otros hermanos vieron físicamente al Señor Jesucristo resucitado con sus propios ojos. Pablo nos destaca a estos testigos oculares para ayudarnos a ver que su fe y la nuestra se fundamenta en hechos. ¿Qué hechos? El hecho de la tumba vacía, por ejemplo, que exige una explicación. También debe haber una razón por la que los discípulos pasaron de esconderse en una casa en Jerusalén por miedo de los judíos, Juan 20:19, a salir a las calles de esa misma ciudad y proclamar con valentía la resurrección de Jesús, Hechos 2, 14 al 40. Y también debe haber algo explicar la existencia de la iglesia. Las escrituras son claras. La explicación es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. A lo largo de la historia, todos los intentos por explicar estas realidades por cualquier medio que no sea la realidad de la resurrección de Cristo se ha venido abajo. La resurrección del Hijo de Dios es un hito en la historia mundial y la piedra angular de nuestra fe. Pablo mismo reconoció que necesitamos un fundamento razonable para creer en ella. Él nombra a estos testigos para que cuando examinemos el registro de las Escrituras, incluso 2000 años después de los eventos que describe, descubramos que la fe no inventó evidencias para la resurrección como lo afirman los escépticos, sino que las evidencias crearon la fe. Así pues, cuando sientas tu fe tambalearse, cuando te sientas un poco desconcertado, recuerda que el cristianismo tiene un fundamento razonable e histórico. Dios ha derramado su espíritu y ha revelado su palabra para que puedas estar seguro. Ora para que Él enfrente de todas tus dudas con el don de la fe y mira hacia la resurrección, porque en ella encontrarás tu fe fortalecida por los hechos y tu confianza fundamentada en la realidad. Para profundizar, 1 Corintios 15, 14 al 28. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, como les decía ahora, leyendo el devocional, Dios puede lidiar con nuestras dudas. Hermano, la resurrección es el fundamento de toda esperanza del creyente. Pablo está defendiendo la resurrección de Cristo como verdad central del Evangelio, y así lo expone en 1 Corintios 15, el 1 al 4. Además es claro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ante dudas de algunos en Corinto, el apóstol Pablo está enseñando que si se predica que Cristo resucitó entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, van a nuestra fe. Hermano, la importancia de este pasaje. Los versículos 5 al 8 presentan la evidencia histórica y testimonial de la resurrección, clave para la fe de todos y nosotros como cristianos. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres del corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es determinante
la resurrección de Cristo como piedra angular para lidiar con nuestras dudas. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, todo lo que tiene la salvación para con nosotros nos es acreditado por medio de la resurrección de Cristo. Es decir, que somos nuevos en Cristo, que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios es la defensa más extensa de la resurrección que tienen las Escrituras. Pablo no argumenta con filosofía, sino con hechos históricos y testimoniales irrefutables. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, lo dice el apóstol Pablo en versículo 14, pero Él vive, y estas apariciones lo demuestran. Primero miremos las apariciones de Cristo, un diseño soberano, del versículo 5 al 7. A Cefas, Pedro, la gracia que restaura. Pedro había negado a Cristo 3 veces, lo vemos en Lucas 22, 60 al 61, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Pero Cristo resucitó, y se le aparece primero, en Juan 21, 17 al 19, y le dijo, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y de hecho esto añadió, sígueme. Aquí vemos a Jesús mostrando cuando Pedro se encontró con él, cuando Pedro es restaurado por el poder de Dios en la resurrección de Jesucristo. La gracia busca al caído. No hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar. Y eso es lo que está mostrando cuando Cristo resucita. Y eso le ayuda a Pedro en sus dudas, en sus miedos, porque luego vemos a Pedro, como lee el Señor Jesucristo, le está profetizando de que él moriría crucificado. Cristo viene a buscarlos. A los 12, la autoridad confirmada. Aunque Judas ya no estaba, los 12 representan el fundamento apostólico de la iglesia. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Cristo establece su iglesia sobre el testimonio de testigos oculares, es decir, los discípulos. Los discípulos testificaban de Cristo. Los discípulos testificaban de su resurrección y su vida. La vida de ellos era congruente con la resurrección de Cristo, porque ya no eran los mismos. Eran hombres valientes, que con valentía testificaban de Cristo, a pesar de que por ese testimonio ellos padecerían lo mismo que Cristo, el martirio. Jesús, nuestro Señor, confirma su autoridad y le encomienda a esos 12 hombres la gran comisión. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto fue el resultado de la resurrección testificada por estos 12 hombres. Primero a Pedro, buscándolo para restaurar. A los 12, encomendándole la misión de predicar el Evangelio. Ahora vemos a los 500, la evidencia abrumadora. ¿Por qué abrumadora? Porque más de 500 personas lo vieron resucitado. Muchos aún vivían cuando Pablo escribía, porque no los interrogaban, porque no era un hecho conocido. Hermanos, era un hecho conocido. 500 personas testificaron de que Cristo había resucitado porque se les apareció. Hermanos, la fe que nosotros tenemos no se basa en mitos, sino en eventos verificables. Fuentes cristianas tempranas. Vamos a ver esto que es fundamental. Fuentes cristianas tempranas, extrabíblicas. Clemente de Roma,
en el año 95 después de Cristo, en su epístola a los Corintios, Clemente 4:42-3, menciona la resurrección como un hecho aceptado por la iglesia primitiva. Cristo resucitó entre los muertos y les dio a los apóstoles el Evangelio. Ignacio de Antioquía, en el año 110 después de Cristo, en sus cartas defiende la resurrección corporal de Jesús contra los docetistas, es decir, aquellos hombres que negaban que Jesucristo había sido hombre. Los docetistas decían que Jesucristo era un espíritu, una fuerza, y que no fue hombre. Esa fue una de las primeras herejías que combatió a la iglesia primitiva. Justino el mártir, en el año 50 después de Cristo, en su primera apología cita registros romanos ahora perdidos que podrían referirse a la resurrección de Cristo. Tasiano y la Diatesarón, en el año 170, la armonización de los evangelios que asume la resurrección como un hecho histórico. Fuentes no cristianas, romanas y judías. Primero veamos a Flavio Josefo. Flavio Josefo nos dice en el año 93, un historiador judío, en la antigüedad judía, en el libro 18, capítulo 3, menciona a Jesús que dice: el tercer día se desapareció vivo, como lo habían anunciado los profetas. Aunque algunos eruditos creen que fue interpolado por los copistas cristianos, la mayoría acepta que Josefo al menos mencionó la creencia de la resurrección. Cornelio Tácito, historiador romano, el año 116. En Anales, libro 15, capítulo 44, habla de la ejecución de Jesús bajo Poncio Pilatos y el surgimiento del cristianismo, lo que implica que algo extraordinario como la resurrección impulsó a su crecimiento. Hermanos, vemos en el Talmud babilónico, texto judío del año 200 al 500 después de Cristo, aunque hostil al cristianismo, registra que Jesús fue ejecutado en la víspera de la Pascua y sugiere que su tumba estaba vacía. Sanedrín 43a. Hermanos, evidencias circunstanciales. El cambio radical de los discípulos, de cobardes a mártires, esto era impactante. Hombres que antes se escondían de miedo ahora salen a testificar y se gozan cuando son golpeados o cuando son encarcelados por causa de Cristo. Hermano, la rápida expansión del cristianismo en Jerusalén, donde la tumba vacía podía ser verificada. La conversión de Pablo, un perseguidor que afirmó haber visto a Cristo resucitado, y eso lo impactó totalmente. Totalmente fue un cambio. Saulo de Tarso, se convirtió en Pablo, de ser perseguidor a ser un defensor de Cristo hasta la muerte. Hermanos, los enemigos de Jesús no presentaron el cuerpo. O sea, fue imposible que encontraran el cuerpo de Jesús. A Jacobo, Santiago, la conversión del escéptico. Santiago, hermano de Jesús, no creyó en él durante su ministerio. Santiago era hermano de Jesús. Mira lo que dice Juan 7:37, 3, 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. El versículo 5. Pero después llegó a ser líder en Jerusalén, lo vemos en Hechos 15, y escribiendo también la carta a Santiago, que es una carta hermosa. Nadie está fuera del alcance del poder de Cristo. Tú y yo fuimos alcanzados por el poder de Cristo, por la muerte y resurrección de Cristo, y juntamente con él resucitamos a una nueva vida. Ahora vemos la aparición a Pablo, la gracia que transforma. Como a un abortivo, Pablo se vindicó, nacido fuera de tiempo, perseguía a la iglesia. Mire lo que dice Hechos 9, del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué hizo Pablo? Dio testimonio de la resurrección de Cristo y del poder de la cruz. Por eso Pablo decía: no me propuse otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado.
Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1, 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, es decir, a nosotros. Hermanos, Cristo vence la incredulidad. Si Cristo salvó a Pablo, el perseguidor, ¿hay alguien a quien pienses que es demasiado pecador? Cristo puede salvarlo. Cristo puede salvarte. Creamos en eso, mis amados hermanos. En medio de la incertidumbre, la duda, la resurrección de Cristo debe transformar nuestra vida. Hermanos, la salvación es por gracia, no por méritos. Efesios 2, 8 al 9. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, vamos a encontrar, para terminar este devocional, 3 verdades solemnes. La resurrección es un hecho histórico, no es una leyenda. Cristo vive y regresará. La tumba está vacía y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, pero regresará en toda su gloria. Vendrá por su iglesia. Cristo se revela a quienes Él elige, desde Pedro, el negador, hasta Pablo, el perseguidor. Cristo se revela a los escogidos, a su pueblo, y cuando Él se revela, nos transforma. No volvemos a ser los mismos, morimos para vivir en Él. Hermanos, este mensaje demanda una respuesta. Para los incrédulos, arrepentirse y creer. Para nosotros como creyentes, vivir a la luz de la eternidad. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero ahora Cristo ha resucitado. 1 Corintios 15, 17 al 20. Hermanos, pensemos en esto. Demos gloria a Dios, que nuestra fe es real, porque la resurrección de Cristo es real. Y la fe es un don de Dios, no es de nosotros, es un regalo de Dios para creer en el Evangelio, para vivir por fe y para fe. Hermanos, la resurrección es real y sin ella nuestra fe es vana. Nuestro testimonio tiene base. Como Pablo proclamó lo que Cristo ha hecho, nosotros también lo haremos. Y tiene una invitación. Para el escéptico, Cristo puede transformarte. Para el creyente, vivir con esperanza. Mis hermanos, este es el devocional para el día de hoy. Mayo 3, textos para el día de hoy, la Biblia un año, números 15 al 16 y Apocalipsis capítulo 20. El Señor me los bendiga y me los guarde y que sea un sábado muy bendecido para todos y cada uno de ustedes, preparándonos para mañana domingo celebrar el Día del Señor. Un abrazo fuerte.